Bueno, estamos de regreso en su programa Casa de Dios TV y nuevamente pues estamos, le decimos, muy contentos de poder estar transmitiendo en vivo. Y bueno, estamos hablando sobre lo que es el reino de Dios y la importancia de transicionar de la religión al reino. Decíamos en el segmento anterior que vivimos en una situación tan complicada, tan difícil, donde decíamos la confusión política, social, el desempleo, el divorcio, la desesperación de la gente por que las cosas sean mejores. Y déjeme decirle que no hay nada, no hay algo, no hay nadie que pueda traer una solución, que pueda traer paz en la vida de las personas, sino solamente Jesucristo. Por eso es importante que nosotros prediquemos el evangelio que Cristo predicaba. ¿Cuál es el evangelio que Cristo predicaba? El evangelio del reino de Dios. Ese mensaje que es el que traía tranquilidad, el que traía paz al corazón de mucha gente. Es por eso que en una ocasión vemos que alimenta a 3,000, en otra ocasión alimentó a 5,000, dice la Escritura, sin contar a los niños y a las mujeres. Eso significa que el mensaje que Jesucristo traía realmente generaba paz en la vida de las personas que escuchaban dicho mensaje. No era un mensaje cualquiera, no era cualquier evangelio, no era cualquier buenas nuevas, no era, un mensaje rutinario y un mensaje acusador, un mensaje condenatorio. No, era un mensaje del evangelio del reino de Dios que realmente la gente anhelaba escuchar. Es de ahí que vemos en la Escritura que Jesucristo, donde quiera que Él iba, la gente salía a su encuentro. La gente quería escuchar lo que Jesús hablaba. ¿Por qué? Porque, lo repito, en medio de una situación tan complicada, alguien está esperando un mensaje que pueda traerle paz a su vida, que pueda traerle esperanza, que pueda traerle fe y amor. Por eso nos damos cuenta nosotros que en el tiempo que Jesucristo estuvo predicando, su mensaje alcanzaba a tocar el corazón de la gente y por consecuencia la gente tendía a cambiar su forma de vida, su forma de pensar. Por eso es para mí como pastor, como apóstol de Jesucristo, para mí de verdad mi deseo es que usted realmente desee conocer el reino de Dios, que conozca más allá de lo que posiblemente ya conoce usted con relación a la religión cristiana evangélica, como usted la conozca. Es necesario realmente profundizarnos en las Escrituras y conocer verdaderamente cuál es el mensaje céntrico de lo que Jesús venía a anunciar. Porque cuando Jesucristo comenzó a predicar, déjeme decirle, ni siquiera predicó de sí mismo. Jesucristo, cuando se levantó a predicar, dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Él pedía que la gente tuviera un arrepentimiento, una forma de pensar distinta, porque la palabra arrepentidos es la palabra metanoia, que significa cambio de mentalidad. ¿Por qué se necesitaba un cambio de mentalidad? Porque estaba, en este caso, próximo a establecerse un reino. Y para entrar y poder pertenecer a ese reino, se demandaba un cambio de mentalidad. Por eso déjame decirle que para poder entrar en el reino de Dios, se exige, la primera demanda es un cambio de mentalidad. Y yo espero de verdad con todo mi corazón que cada uno de nosotros que hoy estamos aquí pues escuchando el mensaje, no solamente procuremos, sino que nos esforcemos realmente. Por eso bien dice la Escritura que desde el tiempo de los profetas hasta Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Cualquiera puede arrebatar religión, y la religión, déjeme decirle, uno se la puede acomodar al estilo de vida que uno lleva. La religión es tan fácil de tomarla que cualquiera la toma, por eso. Porque la religión no nos demanda, no nos exige, no nos demanda un cambio en nuestra vida. Es más, hay mucha gente que tiene religión porque esa es su conveniencia, porque esa es su medida, esa es su forma de vida. Pero déjeme decirte que la Escritura dice que el reino de los cielos es solamente para los valientes. Por eso es de ahí que el Señor Jesucristo demandaba cambios en la vida de las personas, porque pertenecer al reino de Dios no es para cualquiera, es para valientes, como ya bien lo dije. Entonces, hoy en día la iglesia sí está transicionando. Dios está llevando a la iglesia cristiana a transicionar de la religión al reino.
a abandonar esos conceptos, esos prejuicios, esas cosas que no han permitido que realmente se establezca el verdadero mensaje que Jesucristo vino a predicar en los tiempos cuando estuvo aquí en la tierra. Por eso déjeme decirle que la importancia y la urgencia de una transición, pues vamos, se tiene que llevar a cabo. Y somos nosotros los que tenemos que entrar en esta transición, como las muchas transiciones que ya hemos vivido. Déjeme decirle, todos aquellos que conocen la historia de la iglesia, todos aquellos que tienen años en el cristianismo, sabrán, yo tengo 11 años de cristiano, 11 años de convertido, y por lo que yo he sabido y lo que yo he vivido en algunas transiciones que la iglesia ha vivido, porque déjeme decirle que la iglesia cristiana sí ha vivido cambios y ha transiciones que en su momento fueron muy difíciles para mucha gente. Hubo gente que en su momento, cuando Dios quiso transicionar a la iglesia cristiana, la gente se opuso. Y solamente por recordar, mire, la necesidad de los cambios son muy importantes. ¿Por qué? Porque todo va cambiando. Las cosas en la vida cambian, las cosas en la vida se van transformando. Esto no quiere decir que la iglesia se tiene que acomodar al mundo actual, no. Pero sí tiene que entender que es un reto mayor poder, con el mensaje de la palabra de Dios, llegar al corazón de la gente. Porque hay una diversidad de cosas que están absorbiendo la mente, el tiempo, los pensamientos de la gente. Entonces, nosotros como iglesia cristiana hemos vivido transiciones, déjeme decirle, muy fuertes. Ustedes que conocen o que tienen más tiempo en el cristianismo sabrán que la iglesia por un tiempo transicionó en lo que se llamó la restauración del tabernáculo de David, donde en aquel tiempo la gente comenzó, en este caso, a escuchar un mensaje sobre la restauración de la alabanza y la adoración, a lo que se le llamó la restauración del tabernáculo de David. Y todo esto, déjeme decirle, en su momento Dios lo hizo porque era necesario, déjeme decirle, que en las iglesias cristianas donde se adoraba a Dios se desarrollara el culto también con alabanza y con adoración y ministración, en este caso de cantos. Pero déjeme decirle que en aquel tiempo también hubo gente opositora, a la cual nosotros llamamos la resistencia tradicionalista, que no quiso, no quería, y muchos no quisieron, por eso se estancaron y se quedaron ahí. No quisieron transicionar cuando Dios los estaba llevando a transicionar. Ellos no quisieron, se opusieron, porque para muchos de ellos meter alabanza, meter una batería, meter un bajo, una guitarra, una iglesia, era una herejía. Porque mucha gente, en este caso la resistencia tradicionalista, se opuso porque dijeron que esa no era el tipo de alabanza y adoración que a Dios le agradaba. Cuando realmente, si nosotros vamos a los salmos, nos vamos a dar cuenta, en el Salmo 150 sobre todo, que a Dios le gusta que le alabemos con pandero, con arpa, con danza, con salterio, con flauta, con tamboriles. A Dios le agrada que le cantemos con todo. Es más, déjeme decirle que Satanás, en este caso en aquel tiempo cuando Satanás tenía el nombre de Luzbel, fue creado precisamente para tocar los instrumentos que Dios había preparado para que se hiciera alabanza o se cantara alabanza en el cielo. Entonces Dios es un Dios que siempre le gustó que se le adorara con alabanza y con cánticos. Pero cuando vino la transición, mucha gente no quiso. Dijeron que esto era una herejía, que no era algo de Dios. Y así podemos hablar de muchas transiciones que la iglesia cristiana ha vivido. Por ejemplo, una de las que se llamó también el avivamiento del Espíritu Santo, donde las iglesias hacían reuniones de muy noche, los cultos se extendían, había un avivamiento de lengua, de profecía, había muchas cosas que se desarrollaban dentro del culto en la iglesia. Pero también hubo muchos de la resistencia tradicionalista que dijeron no se puede cambiar, no se puede hacer algo porque eso no es de Dios. Y podemos decir de muchas transiciones que se han vivido. Por ejemplo, también la transición que vivió la iglesia con el tema de las finanzas y lo que era la administración bíblica del dinero. En aquel tiempo, cuando aparecieron hombres hablando de dinero y de finanzas, muchos de la resistencia tradicionalista dijeron no, son los predicadores de la prosperidad y ese no es el evangelio de Jesucristo. También se opusieron cuando realmente lo que nos quisieron venir a enseñar era realmente que se ocupaba el dinero, que era importante que la gente diera, que la gente diezmara, que la gente ofrendara, para que pudiéramos llevar a cabo la obra de Dios, porque sin dinero no se puede avanzar.
Es de ahí que muchas iglesias nunca avanzaron. Por eso México no es un país misionero, porque la mentalidad era de que los cristianos, los aleluyas, deben de ser pobres, porque eso sí es de Dios. Y por eso México no es un país misionero, porque nunca se nos instruyó a que el pueblo ofrendara, diezmara, diera para desarrollar los proyectos evangelísticos y misioneros. Pero cuando esto se empezó a dar aquí en México, muchas de la resistencia tradicionalista se opusieron, dijeron: eso es una herejía, están hablando de dinero y nos quieren robar el dinero que ni tenían, pues. Ahora, y podemos hablar de muchas transiciones. Al punto que yo voy es de que hoy en la actualidad, la transición que se está viviendo en este tiempo en la iglesia cristiana es transicionar de la religión al reino. Pero también la resistencia tradicionalista, aquellos pastores que están aferrados a la religión y a la religiosidad, que tienen a su gente cautiva, porque no hay conocimiento de la Biblia, porque así como aprendieron, así decidieron creer toda la vida, jamás se reformaron, jamás estudiaron, jamás aprendieron la Biblia. Tienen engañada y cautiva a la gente y se oponen al mensaje del reino de Dios, porque para ellos hablar del reino de Dios también es una herejía, como lo ha sido en las otras transiciones que la iglesia cristiana ha vivido. Por eso te decía yo al principio, Dios está llevando a la iglesia cristiana a transicionar de la religión al reino, de salir de ese cuadro religioso en el que hemos vivido para entrar realmente en su reino. Entrar al reino para comenzar a comprender las cosas que Dios nos ha asignado, la responsabilidad que Dios nos ha dado para que representemos dignamente el reino. Por eso déjeme decirle, la gente no le haya sabor a representar una religión, pero cuando la gente entienda que representa un reino, porque la Biblia dice que somos embajadores, pero no de una religión, sino de un reino. La Biblia dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes de un reino. Así que es importante entender que la resistencia tradicionalista nunca ha querido, porque hablar del reino de Dios para mucha gente es confrontativo. Déjeme decirle que una de las razones que la resistencia tradicionalista puso fue esta, que descansaron en su concepto histórico. O sea, lo que ellos en su momento asumieron como una verdad, jamás estuvieron dispuestos a cambiarlo. No cambiarlo porque era mejor, sino cambiarlo porque lo que se les enseñó no era lo que Dios realmente había dejado escrito. Cuando la revelación de Dios viene y es dada al espíritu del hombre, es para sacarlo precisamente de ese concepto histórico en el que descansa su conocimiento. Por eso dice la Escritura que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Y eso significa que nuestro conocimiento en Cristo es progresivo. Nuestro conocimiento en Cristo es de menos a más. Por eso, alguien que piensa que lo que aprendió hace 20, 30 años ya es todo lo que tuvo que aprender, déjeme decirle, descansa en su concepto histórico. Uno de los ejemplos podemos verlo muy claro en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 9. Mateo 3, 9, podemos ver cómo Juan el Bautista, cuando comenzó a predicar el mensaje de que venía, en este caso, pues el Mesías, Juan el Bautista les dijo a los judíos, predicándoles: arrepiéntanse y conviértanse. Y les dice lo siguiente: y no penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Fíjese lo que les dice. Juan el Bautista reta a los judíos y les dice: no piensen dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. ¿Por qué les dice esto Juan el Bautista? ¿Sabe? La razón es porque los judíos pensaban que por ser judíos y por ser descendientes de Abraham, ellos no necesitaban escuchar un mensaje de salvación, porque ellos llegaron a creer que ellos ya eran salvos solamente por ser descendencia de Abraham. Ellos llegaron a creer que ellos eran salvos simplemente por ser judíos. Ellos llegaron a creer que los que necesitaban salvación eran los samaritanos, los gentiles y los griegos y los romanos y todas las naciones, menos ellos. Por eso viene Juan el Bautista y los confronta. En pocas palabras les dijo: no piensen que tienen a Abraham por padre y por eso van a ser salvos. Porque Juan el Bautista también les dice: porque he aquí que uno más grande que Abraham viene. Si ustedes le tienen fe a Abraham, entonces ustedes tienen que cambiar su concepto histórico, porque ciertamente son descendientes de Abraham,
pero la fe que ustedes tienen en Abraham no les alcanza para ser salvos. Ahora viene uno más grande que Abraham, en él tienen que ustedes creer para poder ser salvos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay mucha gente que dice, yo tuve un pastor que me enseñó la religión pura, sin mancha, inmaculada, y, o sea, sin errores. Descansan en su concepto histórico. Mucha gente dice, yo pertenezco a tal asociación, a tal denominación, y ahí esa asociación, esa denominación son los únicos que somos salvos. Yo conocí un pastor amigo mío que me dijo que él pertenecía a un movimiento, no lo voy a decir por ética, pero dice que perteneció a un movimiento donde se le enseñó, se le inculcó que solamente los de tal asociación iban a ser salvos y que todos estaban perdidos. Y eso lo predicó por más de 35 años. Hoy que lo conozco, ha llorado, me lo ha dicho y me dice qué equivocado estaba, Ricardo. Porque eso fue lo que me enseñaron, que nosotros éramos los únicos que íbamos a ser salvos. Los testigos de Jehová dicen lo mismo, que solamente ellos van a ser salvos. Los católicos dicen que solamente ellos van a ser salvos, porque descansan en su concepto histórico. Y déjame decirte, eso es lo que pasaba con los judíos que confrontó Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista les dice, no crean que tienen ustedes salvación porque Abraham es su padre. Ahora viene uno mayor que Abraham, es Jesucristo. Entonces hay gente que luego dice, yo aprendí de un pastor así y así creo. Y no es, déjeme decirle, no es abierto, no tiene un espíritu enseñable, no se abre a las escrituras. Es más, hay gente que cree de Jesús muchas cosas que solamente las cree porque se las han dicho, jamás las ha escudriñado, jamás las ha leído, jamás se ha metido a la bendita palabra de Dios a indagar, a escudriñar, como Jesucristo dice. Descansan en el concepto histórico tradicionalista que le transmitieron un conocimiento solamente verbal. Pero es importante que nosotros conozcamos a Jesucristo y su reino, leyéndolo directamente nosotros. Así que no te vayas, de verdad, no te vayas. Estás aquí en Casa de Dios TV. Vamos a un corte y regresamos.